Noti Yerba Mora, en chinanteco, Jamuán, el variante de Valle Nacional, Oaxaca, en español, con Sergio Hernández Cruz. Noti Yerba Mora. Yo me la cosa te hay sin igual que la tona te hay en cosa nunca te ni muy cara tona esa cosa esa que ni yo mañana ni más ni mona y hay que sin igual que nanga esa cosa esa que hasta no fui mal no fue muy que yo ni muy esa cosa esa que pues hoy nos encontramos una vez más nosotros un programa de verdad con esa de comunicación que hemos dedicado a nuestra lengua y es muy importante también ver el río donde corre, cómo corre nuestra lengua, que está radicado en las comunidades, en la ciudad, en otro estado, en otro país. Qué bonito saber esto, pero lo que sí es muy importante también, ¿por qué es tan importante hablar una lengua materna? Y también en nuestros asuntos, dice, pues ¿cuáles son nuestros asuntos? Hablar nuestras lenguas y los asuntos indígenas es algo muy importante también. Hoy vamos a ver un gran personaje que también se dedica a eso, que corre la sangre, porque como el río corre, también nosotros somos una lengua materna y somos indígenas. Nos encontramos con el maestro Nectalí. ¿Cómo ha estado usted, maestro? Muy bien, Sergio, muchas gracias, Sergio, y la verdad estoy muy contento de estar aquí contigo en esta plática, en este diálogo para esta tarde con nuestros hermanos. Como bien lo dices, bien lo apuntas, es muy importante nuestra lengua materna porque es la primera lengua que aprendemos desde que nacemos, ¿no? Es la lengua de casa, la lengua del hogar. El español lo aprendimos por necesidad para comunicarnos con el resto de la sociedad, pero nuestra lengua madre, nuestra lengua materna es el chinanteco. Desde luego que con las variantes, ¿no? Tú hablas el de Valle, yo hablo el de Lucila, pero es el chinanteco, es la misma familia. Pues qué bonito es como entendernos, por eso es hablar una lengua materna que es muy importante, pero hay también que sus variantes, por eso eso nos identificamos nosotros como es chinanteco alto, chinanteco medio, chinanteco bajo. Maestro Nectalí, ¿cuál es la importancia de tener oficina de los indígenas, de los asuntos indígenas? ¿Por qué ahora, hoy en día, están muy catalogados los indígenas? Hablando globalmente, ahora se están valorando esto. Como la Oficina de Asuntos Indígenas, ¿a qué se dedican a eso? ¿Cuál es su trabajo de usted como director ahí? Sí, pues mire, antes que nada, pues tendríamos que ver el antecedente, ¿no? En el periodo pasado, digamos en los gobiernos pues anteriores, ¿no? Por revolucionarios, pues la visión que ellos tenían hacia nosotros como indígenas, ellos veían de que el país no podía progresar porque había gente hablante de lenguas indígenas, ¿no? Que para poder alcanzar el desarrollo, decían ellos, era necesario incorporarnos a la vida nacional, era necesario que los indígenas dejaran su cultura, dejaran la lengua y que en las escuelas ya no se enseñara más la lengua indígena, que los niños no hablaran en su lengua, sino que el maestro tenía que alfabetizar a los alumnos en español. Entonces, después de toda esa campaña que se generó, pues entre nosotros mismos empezamos a discriminarnos, luego la sociedad dominante igual, cuando llegábamos aquí a la ciudad se burlaban, nos discriminaban, ¿no? Pero lo que bien apuntas, ¿a qué se debe? ¿Por qué hay tanto auge hacia el tema indígena hoy en día? Por un lado, la lucha tiene que ver desde lo que sucedió en Chiapas, ¿no? Con el famoso acuerdo de San Andrés Larraíza, ¿no? Una lucha zapatista. A partir de ahí se empezaron a visibilizar a los indígenas. Se empezó a decir que México tenía pueblos indígenas, ¿no? Empezaron a reformar nuestra constitución, ¿no? Que México es un país multicultural, pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Es decir, empezaron a reconocernos
porque desde antes de la conquista, antes de que llegaron los españoles, ya había pueblo aquí. ¿Y quiénes eran esos pueblos? Pues los chinantecos, los zapotecos, los mazatecos, todas las culturas anteriores a la conquista, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Nosotros estamos cumpliendo con lo que dice la ley, ¿no? Hoy el gobierno municipal, que encabeza el licenciado Irineo Molina Espinosa, me invita para colaborar con él en la coordinación de asuntos indígenas. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando muchas acciones que tienen que ver con la visibilización de nuestros hermanos indígenas, ya que Tuxtepec cuenta con hablantes de lenguas maternas, mayormente son los chinantecos, luego los mazatecos, los zapotecos, los mijes, los náhuatl, entre otras, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo políticas de visibilización, estamos fomentando nuestra lengua materna, estamos promoviendo nuestra lengua, y donde no se habla estamos revitalizando nuestra lengua. Entonces, claro que esta actividad que estamos haciendo a lo mejor no se ve mucho, no se nota mucho aquí a nivel ciudad, pero si vamos a las comunidades, en las comunidades allá sí se ve nuestra cultura, se ve nuestra forma de ser, cómo nos ayudamos, cómo nos organizamos para hacer una actividad, cómo nos organizamos para llevar a cabo un tequio, ¿no? Cómo nos solidarizamos, porque eso es lo que somos, ¿no? Dice el gran autor Guillermo Marín Ruiz que nosotros, dicen los indígenas, tenemos un banco genético cultural, aunque usted sea de Valle y yo de Usila, pero hay algo que a nosotros nos comunica, ¿no? Y ese algo es el apoyo mutuo, ¿no? El considerarnos como hermanos, el pertenecernos a una cultura, el ser chinanteco. Eso es lo que somos, y eso es lo que estamos tratando de realizar en este gobierno municipal, que la verdad nos ha dado mucha cabida, ¿no? Ha permitido que los pueblos, vamos a decir que en las obras, que los pueblos decidan, ¿no? Y por eso decía, lo que está escrito en la ley se está haciendo en acciones, ¿no? Pues qué bonito no saber esto, qué bonito saber de dónde parte esto, de dónde parte lo que es asuntos indígenas, porque sabemos que somos indígenas, pero ahora, hoy en día, ya ustedes ya saben que hay una oficina donde llegar, qué es lo que se hace ahí. Ya dijo el profesor Nectalí, nosotros vivimos en una ciudad, tal vez no marca eso, no se ve en la ciudad, pero también por eso pusieron una oficina de asuntos indígenas, para que también llegara ahí, no tan solo ser que usted habla una lengua que es chinanteco, ya lo dijo, en general usted llega allá, porque en la ciudad pues, se ve 85% de inmigrantes y así 15% que es tuxtepecano, ¿no? Que es aquí, pero también es muy bonito saber esto, porque en la comunidad es muy cierto, las comunidades se distingue. También cuando uno llega a comunidad, pues yo soy chinanteco, y cuando vas a otra comunidad es chinanteco y sus variantes. Es también como nosotros decimos en nuestra comunidad, bueno, yo soy chinanteco, yo tengo mi santo de lado o de cabeza, dicen, pero ¿por qué? Porque así nos identificamos nosotros como que es de Usila, que es de Valle, que es de Ojiclán. Pero también muy importante también, las lenguas nos ha llevado en muchos lugares. Porque muchos dicen, no, pues que yo no hablo una lengua chinanteca, yo no hablo ninguna lengua indígena. Pero nosotros mismos se ve en nuestro facial que somos indígenas. Muchas veces nos da pena hablar nuestra lengua. Muchas veces nos negamos nosotros mismos, o entre indígenas nos atacamos. ¿Qué han hecho ustedes como asuntos indígenas para unir a las comunidades en la ciudad, la gente que radica aquí en la ciudad? Ahorita, ¿qué han hecho ustedes? Pues como dices, ¿no? Esa forma que todavía prevalece, ¿no? La discriminación o el hecho de sentirnos inferiores por ser hablante de una lengua materna, o a tal grado de negarnos, ¿no? Decir, pues yo no soy indígena,
pero bien lo apuntas y dices, pues yo no puedo decir lo contrario porque nuestra fisonomía nos delata, ¿no? No puedo yo decir no hablo una lengua indígena porque en mi rostro se ve que yo soy de un pueblo y este pueblo es chinanteco. Bueno, nosotros estamos realizando muchas acciones y las acciones que estamos realizando lo estamos haciendo en las comunidades. La verdad, una forma de cómo llegar a nuestros pueblos es coordinarnos directamente con las autoridades. Ellos nos generan las condiciones para realizar una asamblea y en esa asamblea nosotros platicamos de lo que somos con nuestra gente. Por decir, el año pasado nosotros hicimos los 530 años de resistencia de los pueblos indígenas y nos tocó ir a organizar ese evento en la comunidad de Macinchico y empezamos a identificarnos. Llegué, los saludé en nuestra lengua, en la lengua chinanteca, y de inmediato la gente empezó a prestar atención, ¿no? Y empecé a narrarles, miren, anteriormente cómo éramos, les decía, cuando alguien hacía una casa, ¿no? Ni siquiera te invitaban, tú por el gran sentido de pertinencia, ibas y ayudabas. Hombres, mujeres y niños participaban. Y les digo, ¿sí o no? La verdad sí, maestro. Eso, así éramos. Pero hoy le digo, ¿qué ha pasado? Hoy nos hemos vuelto muy individualistas. Si vemos a alguien que está haciendo un trabajo, lo dejamos. Cuando en nuestra cultura eso no está. No somos de esa forma de ser. En nuestra cultura es solidaridad, es apoyo. Y luego hablamos de nuestra alimentación, ¿no? Es como ir generando un poquito de reflexión, porque este tema llevamos muchos años, ¿no? Muchos años las políticas integracionistas hizo su trabajo y ese efecto todavía se ve. Y revertir esa situación hoy en día, la verdad, sí cuesta un poquito. Pero cuando tú empiezas a generar la reflexión, a decirle a la gente, mire, esto es lo que somos. Nuestra alimentación, les decía, cómo era antes. Comíamos hierba, comíamos animales de monte, comíamos pescado de río, camarones de río. Y hoy, ¿qué comen nuestros hijos? Hoy comen comidas, alimentos procesados, hoy comen embutidos, hoy comen sabritas, comidas chatarras. ¿Y cómo estamos? Estamos llenitos. ¿Y nuestra gente de antes cómo era? Eran delgaditos. ¿Cuántos años llegaban a vivir? Rebasaban los 100 años. ¿Y el promedio de vida que hoy tenemos? Entonces, dejar nuestra cultura es dejar toda esa riqueza en nuestra alimentación, en nuestra organización, ¿no? Y querer ser o apropiarnos o aculturarnos es hacer uso de una vida que no es de nosotros. Pues qué bonito saber eso. También nosotros masticamos nuestra lengua, consumimos nuestra lengua. Así usted que nos sigue a través de Notigueramora con Sergio Hernández Cruz, a través de Rediles Comunicación, es algo muy importante también nosotros. También debemos saber también qué es lo que queremos consumir. Consumimos nuestra lengua, no olvidar de dónde somos, no olvidar a dónde estamos, hacia dónde vamos, qué hacemos. ¿Qué hacemos con nuestra lengua? ¿Qué vamos a hacer? Porque también nuestra lengua no se puede perder. No podemos envasarlo, como decía el maestro, no embutir nuestra lengua. Tenemos que abrirlo, tenemos que seguir hablando nuestra lengua, que no se pierda. Es muy bonito hablar las lenguas y también depende también del guiso que se hace las lenguas. Las lenguas se debe de seguir sembrando, seguir trabajando con nosotros, seguir trabajando con los papás hoy en día, que no se olviden de sus raíces, con los jóvenes. Eso también, así es la lengua se consume, la lengua se educa desde la niñez. Es así que nosotros también hablamos, como el río que vemos en este momento, el río Papalobos. Qué bonito ver el río que también tiene su cauce, tiene su camino, tiene su salida hacia dónde van. También nosotros, los paisanos que se encuentran en Estados Unidos, un día saliendo de su casa, se fueron las brechas, llegaron,
ahora como quien dice, atrás del charco. Usted se encuentra en Estados Unidos, una llamadita de vez en cuando a la familia. Canal se puede ver que ni que mai que pa que rom y que aka jani. Yo man as de hai sangi ko la ala chene ma kya tia la heti jina ala le kha kanya ala le he ji kana ala li mo na ata zanga ma kya kyan kya pizza zo kona e ha kanya zo go le yo me única que tona. Qué bonito hablar una lengua, pero queríamos también escuchar al maestro también que mande saluda a la gente, que digan que también que los hijos hoy en día, pero que digan su lengua materna. Sí, pero antes que pasemos a esto, mire, es muy importante con lo que tú decías, ¿no? Dice Miguel León Portilla que cuando muere una lengua, ¿no? Se deja de pronunciar todo lo bonito que hay, ¿no? Por ejemplo, hay un pescado que había en este río que se llamaba bobo, ¿no? Y hoy nuestros niños que todavía hablan la lengua materna, pues ya no usan esa palabra porque ya no existe ese pez, ¿no? Y es así como lentamente una lengua se muere, ¿no? Cuando se deja, se extinguen los animales, cuando dejamos de nombrar las cosas, la lengua va muriendo lentamente. Dice la UNESCO que cada 2 semanas muere una lengua, y eso es muy, muy fuerte, muy delicado, ¿no? Y como bien lo dices, queda en nosotros de hacer algo, ¿no? De sembrar. Y después Juanea Talola, la han nay din audio, nia chia da nay panea le hau kia, ki ne para y Juanea la chia le hau ne le yumai kaya nay la y que o que como ya yumai mà ngô tận này tận là kéo chia mà hại này kia chia lễ không qua này tận lô lá này nhà chia tận này này lễ khẩu ấy nhà mặt tăng gì mà phải là chia bắt khẩu gì mà sổ rô khẩu điêu khẩu là sổ rô khẩu tận là yêu ôi xây xe đặc cổ nè vậy xe xây khẩu nè vậy xe cày khẩu nè vậy xe ít chia chia leo mẹ khâu ta khâu pan này khâu sa khâu này pan này khâu vậy isa muy cái chia là nhá có qua này nhá cái heo nhá chia là này. Amigas y amigos, lo que acabo de expresar en mi lengua materna, la lengua chinanteca de Usila, es decirles a ustedes que tenemos que valorar nuestra lengua, tenemos que seguir hablando nuestra lengua. Es cierto que hoy los niños y la juventud ya no quieren hablar nuestra lengua, ya no quieren hablarla porque hay tantas cuestiones negativas, todo lo negativo que han dicho sobre nuestra lengua. Pero quiero decirles que en nuestra lengua están los conocimientos, están los saberes, están las experiencias, están las prácticas, están las medicinas tradicionales, está la agricultura, cómo se siembra, engloba toda una experiencia, todo un saber. Por eso yo les digo en esta tarde, aquí en compañía de Sergio, que tenemos que fomentar el uso de nuestra lengua. Tenemos que fomentarla en cualquier espacio, llámese escuela, llámese en la calle, en la ciudad, en las dependencias de gobierno, en las oficinas públicas, en todos los lugares. No tenemos que avergonzarnos, porque nuestra lengua es lengua así como el español, como el inglés. Quiero decirles a ustedes de que hoy en día se escucha todavía a la gente decir dialecto a nuestra lengua, cuando no es dialecto. Nombrar nuestra lengua como dialecto es discriminarla, es decirlo de manera despectiva. Hoy nuestra lengua es, el chinanteco no es dialecto, es una lengua y es una lengua originaria. No hay variantes dialectales, hay variantes lingüísticas. Y las variantes lingüísticas son las de Usila, Valle Nacional, Ojitlán, Jacatepec, Chiltepec, y todas las variantes que hay. Y también no somos pueblos indígenas, así han sido las conceptualizaciones que han dado, pero somos pueblos originarios. Vuelvo a repetir, como decía al inicio, somos los nativos, los primeros en establecernos en estas tierras. Así es que no más que dialecto,
es lengua, no más pueblos indígenas, somos pueblos originarios. Es lo que puedo compartir desde mi humilde opinión, lo poco que sé, porque también hay que reconocer que en esta vida nadie tiene todo el saber completo. Aprendemos en comunión, en conjunto. Muchas gracias. Pues qué bonito escuchar al maestro de verdad Nectalí. Qué bonito también. Síguenos en la página de No Te Hiero Amor con Sergio Hernández Cruz, Redilo Comunicación. A través de YouTube también, No Te Hiero Amor con Sergio Hernández Cruz. Ahí estamos nosotros. Vamos a seguir fomentando nuestra cultura, seguir hablando nuestra lengua. Pero también ustedes hablen donde se encuentren. Una llamadita de vez en cuando a la familia. Y eso es No Te Hiero Amor con Sergio Hernández Cruz. Nada más hay que nada cosa, nada más yo me honra, no nada. Pues muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Tima. Yuma. Tima. Esto fue Noti Hierba Mora en chinanteco a Moán, el variante de Valle Nacional Oaxaca, y en español con Sergio Hernández Cruz. Noti Hierba Mora.